Bienvenidos amigos de Argolla TV, mi nombre es Jaime Serra y estamos como cada lunes, miércoles y viernes en esta temporada de cuarentena transmitiendo para ustedes de manera remota. Hoy día 8 de abril del año 2020 estamos en esta etapa de cuarentena bastante particular, bastante especial, pero particularmente que nos ha impuesto nuevos retos en muchos aspectos, ¿no? Entre los más saltantes seguramente es el tener que quedarnos obligatoriamente en casa para evitar que esta pandemia del COVID-19 se siga expandiendo en nuestro país. Desgraciadamente el presidente nos da cada día cifras más preocupantes, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno y la población, por supuesto, para poder hacerle frente a esta pandemia. Y uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando es la educación de los niños del Perú y de los jóvenes también, por supuesto, pero en este caso de los niños y adolescentes del Perú. En esta situación de tener que quedarnos en casa, el gobierno está haciendo esfuerzos por hacer una teleeducación a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión, de manera pública, en la educación pública. Y justamente en esta noche es muy especial para nosotros porque tenemos la presencia virtual, por supuesto, del profesor Luis Espinosa Tarazona. Él es presidente de la rama magisterial, que está también ya conectado vía Skype con Willy. Profesor Willy, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Muchísimas gracias por estar ahí. Damos la bienvenida a la regional del profesor Luis Espinosa, que nos honra con su presencia virtual. Y también tenemos varias cosas que preguntarle al profesor Luis, porque siendo él presidente de la rama magisterial, no sé si profesor me está escuchando. Le escucho perfecto, no hay problema, le escucho perfecto. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí. De repente vamos a empezar conversando un poco para entrar en temas particularmente de la derrama, pero nos interesa mucho saber su punto de vista como docente, porque usted además es docente de ejercicio, docente de carrera, y un poco de visión como docente, con tantos años dedicado a la enseñanza en el magisterio. ¿Cómo ve esta etapa de la educación que se está implantando a través del Ministerio de Educación? ¿Cuál es su primera evaluación de este proyecto Aprendo en Casa? Es lo que nos queríamos iniciar la conversación un poco con eso, para después ver temas ya más del aspecto de la derrama. Bueno, nosotros hemos venido planteando un buen tiempo atrás de que la educación tiene que cambiar, y creo que es el espacio, digamos, hoy, bajo la crisis y la coyuntura que estamos pasando, nos permite justamente dar un paso importante. Los niños hoy aprenden de maneras distintas, los niños aprenden cosas distintas, diferentes. El escenario que tienen que enfrentar al salir de la escuela va a ser distinto a la que nosotros hemos venido enfrentando, por ejemplo, y creo que esta crisis al final nos está dando un salto hacia el uso de la tecnología, de la digitalización, y en ello pues juega el papel lo que es la educación a distancia. Hemos venido planteando mucho tiempo atrás de que los gobiernos que han venido pasando no le han puesto la atención necesaria a la educación. A pesar que hay un crecimiento económico, no se ha invertido, por ejemplo, en lo que es el tema de la tecnología. El tema de la conectividad, quieras o no, sigue siendo un factor que dificulta. El tema de cómo enseñar y qué enseñar en estos nuevos tiempos también tiene que ser replanteado desde el Ministerio de Educación, porque ellos son quienes tienen la política educativa, y nosotros los maestros tenemos, la plasticidad de adaptarnos a tiempos y contextos distintos, y los alumnos igual. Por lo tanto, aquí hay otro factor más, que es el padre de familia. No podemos dejar de lado lo que tiene que hacer el padre de familia. Ahora, al hacer el teletrabajo, al no poder salir, van a estar muy próximos a los niños. Pero luego el estudiante tiene que adaptarse también a tener la autonomía y forjar su independencia para aprender. Será seguramente cuestión de días, meses, posiblemente hasta años para adaptarnos, pero hay que dar ese paso importante. La crisis nos está llevando a un escenario en el cual deberíamos haber empezado mucho tiempo atrás. Es decir, la educación a distancia, la educación haciendo uso de los medios digitales, es un paso que no podemos eludir. Y los maestros estamos hoy con esa preocupación
con esa plasticidad que les decía para adaptarnos, pero hacemos el llamado al gobierno central, al Ministerio de Educación, de que tiene que actualizar de una manera bastante rápida a los maestros en un contexto ya diferente. No podemos hacer de que, por ejemplo, la educación a distancia sea el mismo formato de lo que hemos estado haciendo en la educación presencial. No podemos seguir utilizando ni siquiera los mismos libros de texto, no podemos seguir utilizando las mismas sesiones, las mismas unidades. Tenemos que dar un cambio bastante rápido y permitir de que el estudiante hoy, por ejemplo, a través de la gamificación, hoy a través de las plataformas digitales que hay a disposición de ellos, le permita uno tener la información, construir su aprendizaje, pero más allá de eso, generar conocimiento. Hoy creo que es la gran oportunidad para que los chicos empiecen a tener ese acceso, por ejemplo, a la indagación, a la investigación, descubrir cosas nuevas. Hoy creo que es el espacio para formar historiadores. No podemos seguir repitiendo la historia de la forma que hemos venido haciendo. Hay que dar la oportunidad del pensamiento crítico, pero que el alumno empiece a generarla y esta permita que tengamos historiadores, tengamos científicos, tengamos matemáticos. O sea, hay que verlo desde el lado positivo, este cambio que se va generando en la educación, y no lo vamos a tener de manera inmediata, va a ser un proceso. Hay que agradecer a la crisis, lo que nos ha llevado a un escenario en el cual deberíamos haber ingresado, decía, tiempo atrás, pero nunca es tarde. Entonces hoy se compromete a todos los factores, alumnos, padres, docentes, el mismo Ministerio de Educación, el gobierno, y qué bueno que también se estén sumando otras organizaciones, otras instituciones para en conjunto poder sacar adelante. Habrán dificultades, reitero, pero esas dificultades hay que ir superándolas y hay que dar la oportunidad de aprender de otra manera distinta a nuestros estudiantes, y los maestros estamos asumiendo ese gran reto, y la plasticidad, la capacidad que tenemos de adaptarnos, porque somos los profesionales que siempre estamos indagando, averiguando, siempre actualizándonos para que la educación llegue de la mejor manera a nuestros estudiantes y vayamos rompiendo esos esquemas de una educación anquilosada en el tiempo, sino vayamos abriendo espacios para una educación que permita realmente al estudiante generar su aprendizaje con la información que recepcione, construir conocimientos y, ¿por qué no?, meternos a estos escenarios que seguramente no lo tenemos de acá a par de años, sino lo tendremos a un tiempo bastante distante, pero hay que ir preparando a los estudiantes para esos escenarios. El padre de familia también tiene una gran responsabilidad, uno del acompañamiento y otro es de entender de que la educación hoy va a cambiar. Ese esquema que conocemos de la enseñanza, el aprendizaje, ese esquema que conocemos de la escuela, con los alumnos atiborrados en el aula, ese esquema que conocemos de los profesores todavía utilizando lo que es la educación del siglo XX, eso tiene que cambiar. Y también hay que ser bastante claro, ¿no? El mismo hecho de retornar posiblemente el 4 de mayo más adelante no va a permitir de que el estudiante retorne a lo que ha sido la educación presencial. Totalmente, profesor. O sea, yo creo que el mayor reto quizás sea más para los adultos de repente que para los chicos, ¿no? Porque los chicos están muy familiarizados. Hoy día, por ejemplo, no sé, los que tenemos ya cierta edad y necesitamos a veces aprender algo, resolver algo, un chico, un adolescente, incluso un niño, te dice, pero papá, tío, ahí está pues YouTube, busca el tutorial en YouTube, y uno mediante tutoriales también va adquiriendo algún conocimiento técnico para alguna cosa que quiere resolver, ¿no? Pero a veces parece que el Estado fuera el que va más lento que las mismas mentes de los alumnos y de inclusive, diría yo, de algunos profesores que también estarían seguramente felices de poder comenzar a utilizar herramientas más digitales, ¿no? Una nueva forma de comunicarse con los alumnos, de seducirlos para que se enamoren ellos también de lo que es la educación. A veces hemos visto, por ejemplo, en estos programas que está impulsando el Estado para poder proveer de algún tipo de educación estos días que los chicos están en su casa, que a veces los formatos están un poco atrasados con respecto a lo que ellos ya están acostumbrados a ver en Internet, por ejemplo, ¿no? Los chicos son grandes consumidores de los contenidos digitales hoy en día. Y pareciera que su mente se adapta tan rápido y que no es la misma velocidad del Estado, en todo caso, del Ministerio de Educación para adaptarse a esta velocidad de adaptación de los chicos. ¿Usted qué piensa? Alguien decía, el currículo que tenemos, por ejemplo, es un currículo aún del siglo XIX. Los maestros estamos formados en los paradigmas del siglo XX.
y nuestros alumnos son del siglo XXI. Hay un desfase ahí. Para poner un ejemplo, seguramente que nos pueden entender mejor nuestros padres y la teleaudiencia. Un niño hoy día de 2, 3, 4 años tiene mucho acceso a lo que es el tema digital. Hablamos, por ejemplo, de los tablets, hablamos de las laptops y lo más común todavía, los smartphones. Entonces este niño llega a la escuela, su primer contacto que tiene con la escuela, por ejemplo, es a los 3 años. En muchos lugares lo que va a encontrar es a una maestra seguramente muy activa, a un aula muy atrayente, tiene mobiliario, pero no tiene esa herramienta, ese instrumento que en casa lo utiliza, es decir, una tablet, no tiene un smartphone en el colegio. Entonces la escuela se hace de alguna manera más tedioso para ese pequeño niño de 3 años que llega ahí. Y en ese smartphone, en esa tablet, el alumno aprende a comunicarse, el alumno aprende a escribir, el alumno hace uso de su sistema motor grueso, de su sistema motor fino. Es decir, hoy día la tecnología te permite todo ello, pero hay que darle el acceso y hay que darle la herramienta. En las zonas alejadísimas de la sierra, de la selva, en las zonas urbano-marginales, que lo llamamos en las ciudades, hay esa falencia de la conectividad. Entonces viene el tema del Estado. ¿Cuánto el Estado es capaz de asumir para entrar todos de lleno a estos grandes retos? Uno es el tema de la conectividad. Tiene que haber una buena conectividad. Se dice de que en el Perú tenemos el internet más caro, pero el internet más lento. Eso debe ser revertido. Tenemos que tener una conectividad que sea importante en todo el país. Luego de la conectividad, el Estado debe garantizar la herramienta, el instrumento que hoy necesitamos para aprender, que son las herramientas digitales. No solamente al estudiante, sino también tiene que garantizar esos instrumentos, esas herramientas al maestro. Actualizar al maestro para que el maestro pueda hacer el uso óptimo de la tecnología, y ese uso óptimo implica de que el estudiante también le va a dar el uso pertinente para su aprendizaje. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad del Estado, de los gobiernos que han ido pasando, hay una responsabilidad de nosotros como maestros también. En muchos casos, ustedes van a ver que los maestros que tienen reconocimientos, premios, que van ganando año a año, por ejemplo, la derrama hacia el premio Horacio Ceballos, los ganadores que utilizan tecnología, hacen innovaciones, buenas prácticas. Esos temas es lo que se tiene que impulsar y estimular más, y los maestros tienen que, en todo caso, asumirlo y llegar a una competitividad pedagógica, a un reto pedagógico y hoy diría yo, a una rebeldía pedagógica. Es decir, el maestro tiene que hacer una rebeldía pedagógica. ¿Por qué? Porque ya no necesariamente tiene que cumplir lo que dice el currículo. El currículo es prácticamente del pasado. El currículo no resuelve el interés, la necesidad que tiene el estudiante. Y por lo tanto, ese es otro reto que el Ministerio de Educación tiene que asumir de manera rápida, adaptarse de manera rápida, hacer un currículo pertinente, un currículo que sea apto y adecuado para los diferentes contextos que tenemos en el país, y desde ahí, como una política de Estado, generar los aprendizajes. Tenemos un currículo por competencia. Entonces hay que ver qué competencias son los que hoy necesitan aprender nuestros estudiantes, qué capacidades deben de desarrollar. Y ello va a permitir justamente el reto ya para quienes tienen y diseñan las políticas educativas y podamos hacer un cambio importante. Los libros de texto, por ejemplo, tienen que digitarse de la manera más rápida para que el estudiante tenga acceso hoy a estos libros de texto que se entregan de manera física en los colegios, pero ya tenemos que digitalizarlo porque estamos en una educación que es a distancia, que usa todo lo que es el sistema digital. Eso además, entender que el Ministerio de Educación no puede seguir planteando de que las clases o esta educación virtual tiene que seguir trabajando con el esquema de la educación presencial. Eso tiene que cambiar. No podemos seguir dejando tareas por dejar tareas porque el Ministerio lo dice. El maestro tiene autonomía, por eso decía, tiene que haber una rebeldía pedagógica para generar los grandes cambios que se requiere desde la educación y de esa manera podamos construir una sociedad, más inclusiva, una sociedad que asuma los retos científicos, los retos tecnológicos, los retos en el campo de la biomédica, por ejemplo. Hoy, hablando del COVID-19, es importante que el alumno investigue, genere conocimiento, tenga información, y para ello hay que darle los insumos, que son la información, las herramientas, que son todo lo que es el tema tecnológico, el tema digital, y creo que el gobierno mismo tiene que repensar estos temas
Y nosotros estaremos como maestros en primera fila para que esto pueda tener un final exitoso, un final de que los alumnos digan, caramba, valió la pena tener la educación a distancia, porque hoy eso nos sirve para desarrollarnos como seres humanos. Antes de darle la palabra a mi compañero Willy, yo solamente quiero hacer una reflexión. A veces pienso, Willy, ¿cuántos Steve Jobs nos estamos perdiendo seguramente en el Perú? Y no solamente digo en Lima, sino en las 3 regiones de nuestro país. ¿Cuántos Stephen Hawking nos estamos perdiendo por estar pensando en función al siglo pasado y no darle la oportunidad a tantos niños que en las 3 regiones, incluso yo apuesto que en el caserío más alejado de este país, tan hermoso, hay algún chico que tiene la misma inteligencia y la misma capacidad que tienen estos grandes inventores, ¿no?, y sabios que vemos en Europa y en Estados Unidos, y que solamente son, desgraciadamente, las faltas de oportunidades que no les da el Estado para poder desarrollarse correctamente y poner al Perú en primera fila en la ciencia y en la tecnología. Ahora sí, Willy. Sí, Jaime, gracias. Sí, muy cierto. ¿Cuánto nos estaremos perdiendo por no dejar de lado este punto muy importante que el profesor Espinosa también está planteando? Y creo, y no sé si el profesor coincidirá conmigo, que esta crisis puede ser una gran oportunidad, porque él mismo en su locución anterior afirmó que los profesores están abiertos totalmente, ¿no?, a estos cambios. Más bien quien debe liderarlos es el Ministerio de Educación, que debe dejar pues todos esquemas anquilosados de la ayer, donde la educación debería ser mucho más recta, mucho más formal, cuando ahora los chicos aprenden de otra cosa. En los colegios particulares, cuando vas a matricular a tu hijo, te dan una tablet con todos los libros. Ya no te piden comprar libros, ¿no? Te dan la tablet, y ahí a través de la tablet y sus plataformas educativas, que hay un montón, no voy a hacer propaganda para ninguna, pueden dejar tareas, supervisar en la enseñanza, etcétera, que es como están trabajando en ese momento los colegios particulares, muchos de ellos, ¿no? Entonces, acá hay una gran oportunidad, pero por otro lado, profesor Espinosa, y acá ya entramos un poco al tema que nos compete con respecto a la derrama, hay mucho también por ayudar y apoyar al docente, a los profesores, ¿no? Por ejemplo, en temas de capacitación, en uso de tecnologías, en tema de acompañarlos en este proceso de disrupción, de dejar el aula y digitalizarse, de dejar el aula y virtualizarse. ¿La derrama ha comprendido dentro de las acciones que está tomando este acompañamiento, alguna acción? Bueno, decía temprano y lo vuelvo a reiterar, las crisis tienen que ser unas grandes oportunidades, y esta oportunidad no hay que dejarlo pasar. Desde la derrama magisterial, nosotros siempre hemos apostado por la actualización del docente. Hemos apostado siempre porque el docente tenga, todas las herramientas, las capacidades, destrezas para hacer de la enseñanza la parte más importante y más rica en la formación del ser humano. Entonces, ahora mismo, la derrama magisterial como tal ha puesto y ha desarrollado las iniciativas digitales con la finalidad de contribuir al aprendizaje de nuestros niños y adolescentes, con la finalidad de generar una tutoría a los padres de familia, y lo que siempre hemos venido haciendo, que es la actualización docente. En ese terreno, usted puede preguntar cualquier punto del país, en el magisterio, en la educación, el que mejor desarrolla los temas de actualización docente, justamente es la derrama magisterial, porque tenemos un staff de los mejores profesionales en educación que tenemos en el país. Y además lo hacemos de manera descentralizada en todo el territorio nacional, en un distrito, en una provincia, en colegios y a nivel de las regiones. Es decir, siempre estamos de la mano con el docente, y la finalidad justamente ahora es de que no se detenga el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero ello implica, ¿no?, sumarnos a este proyecto Aprendo en Casa, haciendo caso al llamamiento del Ministerio, a la cual se están sumando otras organizaciones más. Hemos sido los primeros en poner a disposición los diferentes medios que tenemos para que Aprendo en Casa también sea un esfuerzo conjunto de la derrama magisterial, el Ministerio de Educación. Nosotros seguiremos desarrollando acciones que vayan a contribuir en la formación docente continua. Prueba de ello es, por ejemplo, estas actualizaciones que hacemos de manera gratuita, de manera virtual. Nosotros hemos venido haciendo uso ya de la tecnología, y esta forma de ir dando orientación, actualización al docente, también ahora lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, empezamos el día 15 de abril. El día 15 de abril vamos a poner a consideración del Magisterio la actualización virtual gratuita
bajo la asesoría, por ejemplo, del profesor Juan Cadillo. Juan Cadillo es el profesor que ha sido galardonado con palmas magisteriales, el ganador de varios concursos, y también ha sido reconocido como uno de los 50 profesores, uno de los 50 mejores profesores de todo el mundo en el Global Teacher Prize, que fue el año 2017. Un concurso, digamos, que cada año selecciona 5.000 maestros, de los cuales elige los 50 mejores para luego elegir al mejor profesor. Tenemos un staff importante y los maestros siempre han reconocido que la institución, que es de rama magisterial, siempre está preocupado en su formación continua. Cada año hacemos, por ejemplo, el evento internacional, Congreso Internacional en CINAS, donde se debaten temas como política educativa. Cada año hacemos el concurso Horacio Ceballos, en la cual premiamos a maestros de todo el país que hacen innovación, que hacen una buena práctica docente, que producen libros, que generan, digamos, son escritores de poesía, cuento, pintura. El reconocimiento siempre desde la rama magisterial para el maestro que hace innovación, para el maestro que está siempre con esa preocupación de querer dar lo mejor de sí para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, estamos en ese camino. Siempre hemos venido trabajando ahí. El debate, la discusión hoy se centra en lo que es la educación a distancia, un tema que nosotros ya hemos venido desarrollando, y que mejor esta crisis nos permita de que todos en el sector de educación entendamos que será una oportunidad. Decía también, no pueden los alumnos hoy día regresar a una escuela, por ejemplo, donde digamos eran 30 alumnos, y por el tema del distanciamiento social, hoy día tendrán que ir, digamos, el 50%. Sí, pues. ¿Eso qué implica? Implica también de que tenemos que repensar el tema de infraestructura. Tenemos que repensar el tema de la presencia de profesores aún en las escuelas. El docente no va a desaparecer en este contexto, sino el docente va a ir asumiendo otros retos, otras responsabilidades. Es un poco entrando al tema de la gamificación. El docente va a ser como ese monstruo que se va transformando, no de malo, sino se va a ir transformando para asimilar y adquirir la nueva tecnología, la nueva información, los nuevos retos, para que juntamente con nuestros alumnos vayamos pues a este camino que hoy se nos abre como una gran oportunidad, creo yo, y estoy seguro de que los alumnos serán los que están más contentos con esta forma de aprender. Y el Ministerio de Educación tiene que pensar urgente la forma como se viene haciendo, entendiendo que la educación a distancia tiene que seguir replicando y repitiendo lo que se hace en la educación presencial. Eso sí va a ser un error. Entonces estamos advirtiendo en todo caso a tiempo para que eso no se dé, sino que se haga de manera urgente, seguramente convocar a los mejores profesionales, a quienes nos dedicamos a investigar, a indagar el tema educativo, para generar desde ahí los paquetes, digamos, para que nos puedan entender educativos en los nuevos tiempos. Y estos nuevos tiempos requieren justamente eso, y nuestros alumnos van a estar felices, contentos, porque hacen uso de lo que más les gusta a ellos ahora, que es la tecnología, para aprender. Y un aprendizaje que incluya gamificación, un aprendizaje que incluya la motivación intrínseca del estudiante, un aprendizaje que implique el maestro motivado, va a hacer que todo esto signifique un paso importante en el marco de la crisis, más allá de la crisis COVID-19, de la crisis económica, que sea una gran oportunidad para la educación, para nuestros estudiantes, para los maestros como todo un reto, y también para los padres de familia, que vamos a ir asumiendo que los tiempos cambian y la educación tiene que cambiar. El mundo hoy día nos comenta de que el mundo va a cambiar luego de COVID-19, y la educación tiene que ser también un espacio que tiene que cambiar el maestro, el padre de familia y por supuesto el estudiante. Totalmente de acuerdo, profesor, y justamente lo que usted ha dicho me parece que es muy importante, ¿no? En esta teleeducación, educación a distancia, definitivamente que el maestro no puede ser sustituido por la tecnología. El maestro es elemento central de nuestra educación. Y yo hago esta reflexión porque, por ejemplo, simplemente como un ejemplo, cuando se toca el tema de educación, por ejemplo, con igualdad de género, ¿no? O equidad de género, o incluso la misma educación sexual, ¿no? Hay grupos que dicen, no, pero eso le compete al padre de familia, a la familia, ¿no?
Y yo particularmente creo que hay un gran error, porque hay temas educativos que desgraciadamente los padres y las madres, con muy buena voluntad seguramente, no tienen la capacidad ni la preparación profesional para llevar adelante en sus familias, impartir a sus hijos. Es como que, no sé, a un padre de familia le digan, bueno, tú vas a impartir, no sé, álgebra, ¿no? Trigonometría, ¿no? O sea, un padre seguramente sabe lo que sabemos todos, ¿no? En promedio, ¿no? O sea, las operaciones básicas, seguramente un poquito más allá de eso, pero yo creo que hay temas especializados que los maestros son justamente los que están obligados a llevarlos de manera correcta a los chicos. La teleeducación también se impone como un reto, pero el acompañamiento del maestro real, en vivo, ¿no? El cariño que le puede dar, el compromiso que tiene con sus alumnos es insustituible por ninguna herramienta digital, ¿sí o no, profesor? Definitivamente, y un factor importante es que los maestros nos formamos justamente como pedagogos, nos formamos como científicos en el tema educativo para poder diseñar todo lo que es el tema del aprendizaje del estudiante, tomando en cuenta muchos factores. Los alumnos no aprenden de la misma forma, los alumnos no aprenden en los mismos tiempos, las reacciones de los estudiantes no son igual de todos, la emotividad que puedan traer no es uniforme, y todo ello es lo que estudia el docente y eso lleva a la práctica. Por eso decíamos, ¿no? Siendo reto para nosotros, la tecnología no sustituye al docente, sino que ahora lo que vamos a hacer es uso de la tecnología, y para ello el que oriente, el que medie, va a ser el profesor. La tecnología es una herramienta, es un instrumento que nos va a permitir de que los chicos aprendan en otros contextos, que los chicos puedan aprender lo que realmente necesitan. No siempre el alumno va a aprender matemática, comunicación, ciencia. La escuela está muy lleno, es una opinión muy personal, tal vez no lo compartan, la escuela está muy lleno de matemática, comunicación, ciencia ambiente, historia, está muy lleno de evaluación. Totalmente de acuerdo, profesor. Creo que en eso... De canto, de arte, de por qué no puede ser la escuela no evaluada seguramente en muchos aspectos, sino ver que el estudiante se va desarrollando. Por eso decía, esos aspectos son inherentes a la formación pedagógica que tiene el docente y entender a cada alumno como una individualidad. El alumno, no, la escuela, el aula no es una comunidad uniforme, sino es un conjunto de individualidades. Y por ello el profesor tiene que entender, ¿no? Cómo enseño determinada área, determinado conocimiento a un determinado grupo de estudiantes y dentro de ese grupo a cada estudiante. No podemos buscar la uniformidad. Aquellos que se dedican un poco a lo que es la investigación del tema educativo, ¿no? La programación neurolingüística, por ejemplo, nos dice, tenemos ciertas capacidades de asimilar la información externa sensorialmente. Sensorialmente asimilamos muchos a través de la vista, otros asimilamos a través del oído y otros necesariamente a través del tacto, ¿no? Entonces todo ello el profesor tiene que entender y entendemos, estamos formados en ello y eso es la ternura que tiene que tener un profesor haciendo uso de las herramientas tecnológicas para poder llegar al estudiante y permitir que ellos crezcan en los espacios que ellos mismos pueden ir generando. Entonces el docente hace de mediador, de guía, de director del aprendizaje, pero el alumno es el que va a ir construyendo el aprendizaje en los contextos que requieran y no solamente para recabar información, sino que esa información sea procesada en conocimiento y ese conocimiento permita transformar su realidad, los grandes retos y los grandes sueños que tiene que tener el estudiante. Si usted se sienta con un niño de 3, 4 años, hoy día ya no te dice quiero ser médico, quiero ser ingeniero, con el respeto de todas las profesiones. Hoy en su mente están otras profesiones, gamer, youtuber, lo que podemos hablar ahora. Y más adelante, seguramente otras profesiones, otros oficios, otras realidades. Hay que preparar para eso al estudiante. Hay que preparar para el mañana, para el futuro, para los grandes retos. No preparemos al estudiante hoy para hoy. Preparemos al estudiante hoy para esos contextos que ni siquiera conocemos. Para esos contextos en que seguramente a nosotros ya no lleguemos, pero ellos van a llegar y puedan tener esa capacidad de desenvolverse también en sociedades a las cuales ni siquiera todavía conocemos ni nos imaginamos cómo es, pero preparemos para la incertidumbre, para el vacío, para los retos, para la confrontación intelectual, pedagógica. Esos escenarios hay que ir construyendo desde la escuela y en este aprendizaje y
también el gobierno, ¿no? El Estado tiene que, creo, entenderlo de esa manera, y si no, seguiremos solamente dejando pasar oportunidades en el país. Profesor Espinosa, escuchándolo, la verdad que me sorprendo gratamente, y más que sorprenderte, me emociona y me entusiasma, porque ¿cuántas veces hemos pasado por la residencial San Felipe y hemos visto la magnífica torre de la derrama magisterial? Y uno piensa, pues, dirá, ¿esto qué cosa es? Una AFP, una empresa de tecnología. Pero escuchándolo, cómo ve el futuro de la educación en el Perú, la verdad que uno ahora entiende muchas cosas, ¿no? O sea, la derrama magisterial en estos últimos ya bastantes años se ha destacado como una empresa, una empresa, un emprendimiento, digamos, que ha estado, pues, a la vanguardia de muchas cosas aquí en el Perú, ¿no? Como digo, esa torre nos daba la impresión, pues, ¿no?, de una institución muy moderna, muy avanzada, ¿no? Que uno se la podría imaginar seguramente, como digo, en un banco, en una empresa de tecnología, ¿no? Pero escuchándolo, la verdad, ya encaja una cosa con la otra, ¿no? O sea, de verdad que ustedes tienen un proyecto bastante ambicioso con la educación en el Perú, y la verdad me hace sentir muy contento como peruano. Definitivamente, nosotros, y desde la derrama, vemos las cosas con una visión de futuro, vemos que el magisterio, el docente, así como tiene esa capacidad de poder conducir una entidad como la derrama, también tiene la preocupación más grande, que es la educación en el país. La rentabilidad que da la derrama a los profesores afiliados es única en el país, es un modelo de gestión que en muchos países nos admiran, nos toman de ejemplo. Pero en ese escenario, nuestra preocupación sigue siendo, uno, el docente. Pero al preocuparnos por el docente, también nos preocupamos por su familia, por su bienestar, por su previsión social. En el país no hay una cultura de seguridad social, en el país no hay una cultura de prevención social. Y eso también trabajamos nosotros desde la derrama magisterial, así como trabajamos el tema pedagógico. Nuestros retos están ahí. Los congresos encinas, como te decía, son espacios de debate pedagógico, de discusión, donde no acaba en los 4 o 5 días que es el congreso, sino posterior a ello se sigue generando el debate, la discusión, las propuestas, las alternativas, con gente que viene no solamente a opinar, a dar una conferencia, sino gente que viene a recoger experiencias. En el país tenemos grandes maestros, en el país tenemos pedagogos de tiempos atrás, empezando por José Antonio Encinas, por ejemplo, y los maestros que hoy trabajan en las escuelas. Creo que falta sistematizar el trabajo de cada docente, pero en el país hay una rica experiencia de educación, hay una rica experiencia. ¿Por qué? Somos un país diverso, somos un país pluricultural, multiétnico, tenemos diferentes lenguas originarias, tenemos regiones geográficas muy variadas. Toda esa riqueza que tiene el país también va acompañado de la educación. Y la experiencia educativa en esos contextos se constituye en otra riqueza que muchos en otros países van asimilando de nosotros. Lo que pasa es que hay un descuido en la educación. No, hace mucho tiempo atrás no se ve la educación al docente como tal. El docente tiene que ser reivindicado. Económicamente es el gobierno, por supuesto. Profesionalmente, socialmente tiene que ser reivindicado. Sin merecer ninguna otra profesión, el profesor es el profesional que trabaja con el ser humano, como dirían los chicos, de face to face, es decir, de cara a cara. No es una profesión en que tú puedes dar la espalda y puedes inclusive, no sé, dar orientaciones, opiniones. No, es un espacio de riqueza, de formación, de riqueza, de intercambio de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y los profesores. Y esa experiencia es única. Para mí al menos es una experiencia única ser maestro, tener esos contactos. Por lo tanto, seguimos en ese camino. Los maestros tienen el respaldo de la derrama magisterial. Los cursos que estamos anunciando desde el 15 de abril, por ejemplo, gratuitos para que puedan ingresar de manera virtual, se van autoformando. Otro tema que quiero rescatar es justamente la autoformación del docente. A nosotros nos piden tener un currículo importante. En el país gran parte de los maestros tienen maestría, tienen doctorado, tenemos otras profesiones, pero todo ello no tiene reconocimiento de parte del Estado. Y creo que el Estado ya tiene que empezar a reconocer también a sus maestros. Con un magro sueldo que ganamos, hacemos maestrías, doctorados. Una maestría te cuesta mucho dinero en el país, dependiendo de la universidad que estudies, pero no hay el reconocimiento por esa maestría, por ejemplo, de parte del Estado. Entonces, la derrama magisterial hace lo que venimos trabajando mucho tiempo atrás: reconocer
valorar al docente. Y esa valoración y ese reconocimiento también sea para la familia. Y por eso vemos la parte previsional, ¿no? Para el maestro, en su cese, si fallece o puede estar en una situación de invalidez. Lo que el Estado no le da económicamente, inclusive la derrama magisterial resuelve en esas situaciones. Por lo tanto, la educación para nosotros es nuestra preocupación fundamental. El maestro y su bienestar es nuestra preocupación fundamental también. Y en ese camino queremos la alianza con el gobierno, con el ministerio y todo aquel que se comprometa para revalorar al docente y que ese docente revalorado pueda generar grandes aprendizajes en nuestros estudiantes y desde la educación podamos transformar, podamos construir un mundo mejor, podamos hacer de que la sociedad sea más humana, más digna, con justicia social, sin exclusiones. Y eso creo que podamos ir trabajando en el día a día. Como dije en una parte de esta entrevista, no será mañana los grandes resultados, pero empecemos dando los pasos importantes para poder llegar a los grandes resultados y la satisfacción que pueda tener el padre, el estudiante y nosotros los maestros mucho más. Profesor Espinosa, muchísimas gracias de verdad por su presencia virtual, ¿no? Tratando de darle la vuelta a esta tecnología y quede el mensaje y sobre todo el compromiso de la derrama con todos los docentes. Lo dijo el Ministerio de Educación temprano en un tuit en que todos tenían que remar hacia el mismo lado, ¿no? Y imagino que también el SUTEP, los maestros agremiados, la derrama misma con todos esos servicios que tiene. Y bueno, ese es lo que nos toca a todos nosotros, remar en el mismo lado y sacar el Perú adelante. Profesor, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y por sus palabras. Bueno, el agradecido por la entrevista soy yo. Efectivamente hemos sido la primera institución en ponernos de lado para este tema de Aprendo en Casa. Nuestro reconocimiento a toda la sociedad peruana. Hay que seguir quedándonos en casa. Estamos atravesando una situación bastante compleja. A los maestros, nuestro reconocimiento, nuestra valoración. También valga la oportunidad para hacer llegar pues nuestras condolencias seguramente en estos momentos tan críticos a mucha gente que viene perdiendo a la familia y a quienes se encuentran postrados en el hospital. Hay que ponerle fe, esperanza. No hay que perder esa esperanza de que hay un futuro mejor. Mañana debe ser mejor que hoy. A los maestros y a su familia, un abrazo, un reconocimiento, siempre la derrama magisterial, no solamente a sus servicios, sino remando con ellos para darle un mejor bienestar y luchando por una muy buena educación. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, profesor, encantado de tenerlo. Y yo solamente voy a hacer una pequeña reflexión antes de pasar al corte y luego recibir a nuestro próximo invitado, el profesor Lucio Castro, secretario general también del SUTEP, así que no se mueva de la sintonía de Argolla TV. Y quiero hacer una reflexión aprovechando que el profesor Luis Espinosa todavía nos está escuchando. En estos momentos en los que se habla de una reforma de las AFPs, ¿no? Del sistema previsional privado, sería bueno que le echen un ojito a lo bien que han trabajado no banqueros, sino profesores, el sistema de la derrama magisterial. Yo creo que cuando se trabaja con un fin social y no solamente para llenarse los bolsillos, los resultados están a la vista. Solamente eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos con el profesor Lucio, que es secretario general, como ya lo dije, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Una pausa y volvemos.